ustedes los habían considerado antes de ver el análisis interno. Entonces, encontré, por ejemplo, elementos como la valoración de la sociedad de la enseñanza técnico-profesional. Es un elemento. ¿Cuál es la valoración que hoy día tiene la sociedad de esta enseñanza técnico-profesional? La sociedad, no, los padres, los mismos alumnos, ¿valoran este tipo de enseñanza? Los padres aún quieren que sus hijos sean universitarios. Nos gustaría, o sea, nos ponemos el caso, tener un hijo que entre optar por psicología, ¿cierto?, o leyes, dijera, mamá, quiero ser técnico en construcción, o quiero ser técnico en refrigeración, o técnico marítimo, técnico en electrónica, ingeniero de ejecución en administración. Entonces, ese era un elemento que yo encontré que podía ser tomado en cuenta. Otro que era muy evidente era el nivel socioeconómico del país y de las regiones hoy día. ¿Ah? Y cómo va a evolucionar en los próximos meses y en los próximos años, y cómo ese nivel socioeconómico, estemos hablando de desempleo, del Producto Interno Bruto, de cómo han cambiado ciertas áreas hoy día, o cómo algunas áreas de nuestra economía han prácticamente recibido el impacto, ¿no es cierto?, de la pandemia, y se van a demorar mucho, mucho tiempo en recomponerse. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los servicios turísticos, ¿no? La línea de restaurantes, servicios turísticos, cómo eso impacta a la educación superior. Y otra cosa, lo que mencionaba también Francisca, la mayor presencia estatal en la educación superior. El hecho de que se hayan creado, por ejemplo, 2 universidades estatales hace un tiempo atrás, recuerden la de Rancagua, después la universidad, la de O'Higgins, digamos, y después la universidad en Coyhaique, y la creación de estos CFT estatales, ¿cierto? Los 15 CFT o los CFT estatales, la creciente competencia, que también, o la competencia, cómo nos va a impactar la competencia. El otro elemento que encontré fue, bueno, obviamente las exigencias del sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Ah? El sistema de aseguramiento de la calidad, que va a implicar de que hoy día, como ustedes tienen que enfrentar una acreditación que le impone un tremendo desafío, en el sentido de que es necesario para la existencia, ¿no es cierto?, del instituto profesional y del centro de formación, que se puedan acreditar. El otro elemento que encontré fue, viendo la evolución en términos de la matrícula de pregrado. Claro, yo como estudié en una época en que la universidad, y también en los 70 y anterior a los 80, la universidad era solo para unos pocos, llevaba muy poca gente a la universidad. Sin embargo, a partir de la reforma del 81, se produce un proceso de masificación de la matrícula. Llegamos a tener, ¿no es cierto?, una cantidad importante, sobre 1 millón de personas estudiando en el sistema de educación superior, tanto a nivel técnico, profesional como universitario. Pero esas tasas de crecimiento que se experimentaron en el pasado ya no van a ser posibles en el futuro. Por lo tanto, hay una universalización, por decirlo de otra manera, una masificación del pregrado, y eso ha llevado a que la matrícula va a tender a estabilizarse. Por lo tanto, los crecimientos que se experimentaron en el pasado en términos de nuevos alumnos, de tasas de crecimiento, va a ser difícil que se experimenten para el futuro, a menos
que uno pueda orientarse hacia otros segmentos, ¿no es cierto?, hacia otros grupos etarios, por ejemplo, y eso es parte que tiene que ver, digamos, eso implica que dentro de la educación superior, más que crecimiento, uno observa una redistribución de las matrículas. Eso noté. Entonces tenemos la estabilización de la matrícula, dijimos la universalización del pregrado, la exigencia del sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Qué va a pasar con el financiamiento? ¿Ah? Se han estado experimentando cambios en torno al financiamiento, al sistema de financiamiento, porque cuando se logró la gratuidad, ¿no es cierto?, lo que se dijo es que la gratuidad era hasta, si corríjame, ¿no es cierto?, hasta el sexto decil, y que iba a ir en aumento en la medida que las condiciones del país lo permitieran. Eso es lo que se señalaba. La pregunta es, ¿estarán las condiciones del país como para avanzar en gratuidad? ¿Cierto? ¿O el sexto decil se habrá mantenido o habrá aumentado? O sea, el sentido es que se dijo, bueno, vamos a llegar hasta acá, este va a ser nuestro límite por ahora. Pero la promesa, el anuncio era, vamos a avanzar en gratuidad en la medida que las condiciones del país lo permitan y que el país experimente tasas de crecimiento económico positiva, ¿cierto? Lo más probable es que este año tengamos una caída de lo que se llama Producto Interno Bruto. Esperemos, ¿no es cierto?, que sea de un dígito. Como para ponerlo en contexto, los que son mayores, cuando hubo la recesión del 81-82, la caída del Producto Interno Bruto debe haber sido alrededor del 14%. En esa época, el desempleo en el Gran Santiago era sobre el 20%. En el sector de la construcción era del 50%. Son cifras que no las invento yo, están en, digamos, en los libros de historia económica chilena, digamos. Entonces, el sistema de financiamiento, ¿qué va a pasar con el CAE? Con el CAE. ¿Seguirá existiendo el mismo CAE? ¿Viene una reforma para el CAE? Lo más probable es que sí, digamos, ¿no? Hoy día hay una cantidad importante de deudores del CAE, y no solamente deudores del CAE, sino que morosos del CAE, ¿no?, que es un tema importante. Anoté también el nivel educativo de los alumnos que enfrentamos, ¿no?, que enfrenta. ¿Cuál es el nivel educativo que usted, de los alumnos que los IP y los FT reciben? ¿Cómo eso impacta, representa una oportunidad o una amenaza para sus organizaciones? ¿No? Porque siempre nos quejamos de que los alumnos que uno recibe no poseen competencias a veces mínimas, y cómo los IP y los FT dan cuenta y toman esa carencia de competencia, ¿no es cierto?, de conocimiento, hablo de competencia en sentido amplio, no solamente de las competencias en términos de conocimiento, sino que la habilidad y también lo actitudinal para poder enfrentar. Bueno, está el mismo tema de la pandemia, ¿no es cierto?, y cómo eso va a impactar en la formación a todo nivel. Eso es algunos elementos que considere. ¿Le parece, Francisca, que son interesantes de considerar? Sí, nosotros habíamos, imagínate, de toda esa lista solo como identificado en lo socioeconómico, que es lo más explícito, y Sí. sobre todo el desempleo, pensando en que el grueso de nuestros estudiantes son trabajadores. Entonces, Sí. que sí va a ser un impacto como demasiado grande en nuestra matrícula y en la continuidad. Sí. Esperemos, a ver, a diferencia de otras recesiones, ¿cierto?, que pueden ser
se produjo en la década de los 70 una recesión en Chile, 73, 75, porque somos más viejitos, yo era chiquitita pero me acuerdo, ¿no es cierto? Aquí en Chile, claro, había un tema de golpe de Estado, derrocamiento, llámenle como le llamen, pero una situación interna, pero fuera del país, ¿no es cierto? A nivel mundial se produjo en esa época una crisis, que fue la crisis del petróleo, ¿no? Que fue porque los árabes se pusieron de acuerdo fundamentalmente y dijeron vamos a formar un cartel y subieron el precio del petróleo, ¿no? Y eso impactó fundamentalmente, pero eso impactó a Chile. Esa fue una crisis de más larga duración. En la del 81-82 también, porque había un cambio, hay un tema de deuda externa, ¿cierto? Y de cambio probablemente que afectaba la estructura económica. Hoy día, probablemente, lo que uno piensa, es que la crisis provocada por la pandemia debiéramos recuperarnos rápidamente en la medida que la pandemia se acabe. Debiéramos rápidamente, porque esto no es como una guerra, porque no hay destrucción de los medios de producción, ¿no es cierto? Aquí no hay destrucción de fábricas. Claro, hay comercio que se cierra, pero que rápidamente podría vivirse, negocios turísticos que se podrían activar rápidamente, pero para eso va a ser necesario que se acabe la pandemia. Y la pandemia no se va a acabar a menos que haya una vacuna. Todas las otras medidas, a mi juicio, van a ser como bastante inútiles, digamos, porque si no hay vacuna vamos a estar permanentemente en este entrar y salir de cuarentena. ¿Qué va a pasar con eso? No lo sé. Entonces, por eso es importante considerar también qué va a pasar con los sistemas de financiamiento, ¿no? Con el financiamiento de la universidad va a poder esa masa de personas que no están sin trabajo, van a poder acceder a educación, porque probablemente puede ser una oportunidad, porque alguien dice, mire, yo no estoy trabajando, pero tengo la posibilidad de estudiar, y estudiar a lo mejor de manera gratuita, puede ser una oportunidad para lograr alguna reconversión. Entonces, no todo puede ser negativo, visto desde esa óptica. Pero ahí les dejo algunos elementos para que lo... Y si voy encontrando otros más, ¿no es cierto? Vamos... Ahora, el tema de la valoración de la sociedad de la enseñanza técnico-profesional es importante porque justamente para mi generación era muy importante que los hijos llegaran a la universidad. Yo tengo, en mi familia, ¿no es cierto?, mi yerno es técnico en construcción y mi hija es psicólogo. Y monetariamente le va mucho mejor a mi yerno que a mi hija que es psicólogo. Entonces mi hija me dice, pero mamá, yo estudié 5 años en una buena universidad y Jorge estudió 2 años y medio o 3, más o menos que dura la carrera, y gana más que yo. Entonces ella misma dice, yo debía haber estudiado a lo mejor una carrera técnica, ¿no? Pero es un tema de la valoración social y lo que a veces uno quiere para sus hijos, porque no era bien mirado, por lo menos en mi generación, que alguien estudiara una carrera técnica, porque se pensaba que aquel que estudiaba una carrera técnica era porque no podía entrar a la universidad. No era un tema de predilección, sino que de lo que se podía hacer. Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Voy a tener que dejarla abierta porque me dice Cristian que siempre tengo que abrir primero la presentación para poder acceder a la clase. Clase, sesión 3. Entonces vamos a compartir. Acá está. Ahí está. Ahora se ve, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Sí, profesora, se ve. Se ve. Gracias. Entonces, quedamos ahí en el análisis de las 5 fuerzas, que es bastante más estrecho, y alguien podría decir sí, uno podría analizarlo o sirve más para un modelo o para un tipo de empresa
comercial más que para una institución de educación superior, pero aporta algunos elementos que pudiesen ser interesantes. Ustedes vieron el macroentorno, ¿no es cierto? Y este análisis o esta metodología más, digamos, más específica, que les permite analizar su macro y su microentorno para determinar las oportunidades y las amenazas. Pero también es necesario realizar un análisis interno. Y un análisis interno implica, implica hacer una mirada al interior de la organización. Y esa mirada, para detectar las debilidades y las fortalezas, debe estar acompañada también de algún elemento metodológico que pueda sustentar las afirmaciones que hacemos o los descubrimientos que hacemos con este análisis, con este diagnóstico. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que la estructura organizacional, por ejemplo, es burocrática? ¿O por qué decimos de pronto que tenemos debilidades en el recurso humano? ¿O por qué señalamos que la infraestructura es una debilidad? Claro, podemos, como lluvia de ideas, ¿no es cierto? Los que estamos dentro de una organización, nos sentamos, juntamos y decimos, a ver, ¿dónde están nuestras debilidades en lo interno? Y podemos ir, ¿no es cierto?, lanzando ideas, pero necesitamos alguna herramienta que dé este soporte metodológico al cómo llegamos a esa conclusión en tanto cuanto algún elemento era una debilidad o una fortaleza. Y para eso hay dos herramientas. Yo me voy muy rápido porque para que tengan ustedes vamos a hacer un 10 para las 5, vamos a parar para que ustedes trabajen en su taller. Entonces, yo tomé dos herramientas. Hay una tercera que se llama perfil estratégico, que ustedes es la que van a tener que desarrollar en el taller, con esos elementos y con otros, porque la verdad es que en ese taller hay algunos elementos, pero la idea es que ustedes vayan colocando más elementos para que ustedes los evalúen. El modelo de cadena de valor es un modelo que también está desarrollado por Michael Porter, también en la década de fines de los 70, principios de los 80, y él lo que hace es descomponer lo que la organización hace, lo hace en una empresa, pero esto es válido para una organización compleja como una institución de educación superior, y descompone lo que la organización hace en 9 actividades. En 9 actividades que él dice son actividades que son las que crean valor. ¿Valor para quién? Bueno, hay un primer significado del valor que es el valor para los dueños o los accionistas, pero también las que crean valor para el cliente o usuario, por la cual este cliente o este usuario está dispuesto a comprar los servicios de la organización o los bienes que produzca la empresa. Estas actividades se descomponen en actividades primarias y actividades secundarias. Hay 5 actividades primarias que tienen que ver con el proceso de producción, pero que se pueden asimilar a la prestación de un servicio o al proceso educativo, si ustedes lo quieren ver desde la perspectiva más de la educación más que de la producción de un bien, ¿no? Y estas actividades son 5 primarias y 4 secundarias, que son las actividades de apoyo. ¿Y para qué hacemos este análisis? Porque dice, bueno, si es que descomponemos este animal, porque esa es la verdad, tenemos que descomponer el animal para poder entenderlo. Si descomponemos la organización, lo que vamos a poder descubrir
es aquellas actividades donde no lo estamos haciendo bien, pero aquellas también actividades donde lo estamos haciendo bien y que son importantes y son relevantes para lograr alguna ventaja competitiva. ¿Mm? ¿Y qué es la ventaja competitiva? Es esta actividad única, poco imitable, ¿no es cierto?, que permite que nos posiciona por sobre la competencia, donde lo hacemos mejor que nuestros competidores o lo hacemos a un costo menor. Eso es evidente. Entonces, ahí está la definición de valor, ¿cierto? El valor mirado desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades del cliente o del usuario del servicio. Estuve revisando mi tesis, voy a ser autorreferente, pero en la década, yo mi tesis la hice en el año 2000, que se llamaba Calidad y Productividad en la Docencia y la Educación Superior, y en esa época me estudié muchas definiciones de calidad, ¿ya? En las que existían a la época fundamentalmente estaban dadas por el CINDA y por un señor norteamericano, en realidad dos autores que eran Harvey y Green. Y ellos daban varias definiciones de calidad. La que más me gustó, yo decía que la calidad era, o se cumplía cuando uno cumplía con las expectativas, estoy hablando de la calidad en educación o en docencia, que estábamos dando una educación o una docencia de calidad cuando cumplíamos con las expectativas de los educandos, ¿cierto? Cuando cumplíamos, además, le permitíamos obtener un desempeño efectivo, eficiente, satisfactorio en el mundo laboral, y era de calidad, además, cuando este egresado titulado hacía un aporte efectivo a la sociedad. Entonces, en ese sentido, quiero mirar el tema del valor, ¿no? Como que se está dando un servicio de calidad. ¿Cuáles son las actividades primarias? Las actividades primarias son 5, dije que son las actividades que están relacionadas con la operación o la producción. Entonces está la logística interna, la operación, la logística externa, el marketing y venta y el servicio postventa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver estas actividades con lo que sucede en una institución de educación superior? Bueno, analicemos cuál sería la actividad primaria en términos de la logística interna. ¿Cómo es nuestra atracción de alumnos? ¿Cómo ingresan nuestros alumnos? ¿Cómo los recibimos? ¿Cómo los matriculamos? ¿Cómo los atraemos? ¿Cómo los transformamos? Después vendría la operación, ¿cómo los transformamos? Después, ¿cómo vamos titulándolos? ¿Cuáles son las actividades de marketing o de promoción, que serían marketing y venta, mediante las cuales damos a conocer nuestro instituto o nuestro centro de formación? Y por último, el servicio postventa, ¿no es cierto? ¿Cuál sería o cómo hacemos el seguimiento del egresado? Estamos continuamente contactando, y por eso las universidades, ¿no es cierto?, en muchos institutos profesionales, centros de formación técnica, hacen seguimiento de los egresados porque están en contacto permanente con él para ver si lo involucran en una actividad, por ejemplo, de formación continua. Y después de estas actividades primarias o principales, están las actividades secundarias, ¿no?, que serían básicamente las actividades de apoyo, la adquisición de bienes y servicios, ¿verdad?, cómo se hacen las compras de materiales, la contratación de profesores, pagamos a tiempo, cómo es la tecnología, ¿no?, términos de, por ejemplo, ¿cierto?, cómo andan las plataformas virtuales, las plataformas que nos permiten hacer el pago de remuneraciones o las plataformas que nos permiten hacer el manejo del recurso humano. Estamos hablando de la tecnología.
o cómo vamos entrenando, incluso la parte a nuestro recurso humano, profesores, ¿no es cierto?, personal, para que la institución sea competitiva. ¿Cómo se lleva a cabo la administración de recursos humanos al interior de la organización? ¿No? ¿Cómo se recluta? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cierto? ¿Cómo se capacita? Va la capacitación antes del desarrollo, pero ¿cómo se lo desvincula? ¿No? Y por último, una actividad secundaria tiene que ver con la infraestructura de la empresa. Son actividades que son de apoyo. No estamos diciendo que no sean importantes, pero son transversales a la actividad principal. ¿Qué actividades no agregan valor? Por ejemplo, filas de espera. Movimientos de materiales de una bodega a otra o de un lado a otro. Firma. ¿Cuántas firmas necesita un papel? ¿No es cierto? ¿Cuántas transacciones que son innecesarias? ¿No? ¿Qué cosa no agrega valor en la producción? Eso es importante destacarlo. Hace años atrás me tocó hacer una consultoría en el plan estratégico de la Municipalidad de Osorno. Hace muchos años atrás. Y un documento que era una resolución tenía 11 copias, o sea, con copias un montón de unidades. Yo me preguntaba para qué. Y eso no agregaba valor, no agregaba absolutamente ningún valor. ¿No? Porque no, al final era solamente para archivar, para conocimiento, papeles que no se leían, copias que se distribuían a muchas partes y que no tenían ningún propósito y que nadie nunca había parado a decir, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Mm? Y estamos pensando en actividades que tienen que agregar valor para el alumno. ¿Mm? Él es el usuario, el alumno. Entonces, una vez que ustedes tienen los elementos del análisis interno, lo pueden analizar, ustedes lo que van a determinar son las fortalezas y las debilidades. Esta es una forma de hacer el análisis. Otra forma de hacer un diagnóstico interno es lo que se llama el análisis o diagnóstico por áreas funcionales. Entonces ustedes toman su organización y dicen, bueno, vamos a analizar entonces finanzas, vamos a analizar operaciones, vamos a analizar docencia, vamos a analizar recursos humanos, vamos a analizar compra o administración. Y por cada una de las áreas de la organización o del instituto ustedes podrían hacer un análisis de tipo funcional para determinar las fortalezas o las debilidades. La ventaja del modelo de Porter es que uno dice, bueno, pensemos o concibamos el instituto en esta lógica de actividades que están unidas, están relacionadas, cuyo propósito último es lograr la creación de valor para el alumno. Y veamos cómo lo estamos haciendo en el proceso, desde que captamos al alumno hasta que hacemos el seguimiento de egresado, ¿cierto? Pasando por su matrícula, ¿cierto? Su proceso de formación, la atención que vamos dándole durante los años que estudia, finalmente en su proceso de titulación, ¿no? Y después cómo nos vamos acercando, mantenemos contacto con él en este servicio postventa. Y cómo nos estamos promocionando y dando a conocer a la sociedad y a la comunidad como actividades primarias. Y después ir mirando las actividades que son de soporte o de apoyo, de manera que son esas actividades que tienen que estar presentes y ser eficientes para que
actividades primarias, ¿cierto?, puedan lograr su propósito, que es finalmente que el alumno, el usuario, ¿cierto?, se sienta satisfecho, sienta que se le ha dado una educación de calidad y que obviamente él sienta que su educación le ha generado valor en esa institución. Entonces, esos elementos son, por lo menos a mí me gustan desde el punto de vista de que permite yo tengo un ejemplo, digamos, en relación a esto. Entonces, si uno vuelve, por ejemplo, a las actividades primarias, y voy a hacer referencia, por ejemplo, a la Universidad de los Lagos. La Universidad de los Lagos, ¿cierto?, llegamos al punto donde el alumno debe titularse. El alumno egresa, ¿verdad?, y va a tramitar su título. Yo no sé cómo será en el PEO, no sé, entonces al alumno se le dice, ¿no es cierto?, que tiene que hacer un depósito, etcétera, 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 y que el título tiene una demora entre 30 y 35 días hábiles. Eso es la Universidad de los Lagos. Eso está escrito, es el procedimiento que existe. En otras, y que obviamente este certificado de título, porque hay varios elementos, el certificado de título y el diploma propiamente tal, se va a demorar esa cantidad de tiempo. Y que se le va a despachar a su correo o, en su defecto, si él desea, lo puede retirar en la universidad. En otras universidades, y tiene un costo, obviamente. En otras universidades, este proceso dura muy poco tiempo y al alumno le llega a su correo electrónico, le llega el certificado de título con firma digital y código de barra. Y tiene un costo bastante bajo en relación, ¿no es cierto?, a lo que puede ser. En otras universidades, por ejemplo, o en algunas universidades, los procesos docentes, llámese, por ejemplo, colocar notas, ver los avances de los alumnos, existen sistemas bastante sofisticados para hacerlo. Hay universidades donde uno puede ingresar a los sistemas y hay dos claves, uno para el alumno y uno para el apoderado, y uno puede ver el avance curricular de los alumnos, ¿cierto?, en términos de cuántas materias tomó, cuántas reprobó y cuál es el avance gráfico en porcentaje, ¿no es cierto?, con colores. Eso existe y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con inversión en actividades, ¿no es cierto?, que permiten que digamos, los procesos se realicen de mejor forma y dan valor al estudiante, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo este análisis, tanto el interno como el análisis del entorno, es posible entonces identificar lo que son las oportunidades, las debilidades y las fortalezas cuando hacemos el diagnóstico interno, pero cuando hacemos el diagnóstico externo son las oportunidades y las amenazas. Y clarifico, siempre las oportunidades y las amenazas provienen del análisis del entorno, de lo que está fuera de la organización. Yo he leído algunos informes de algunas universidades, de pronto hay mucho diagnóstico estratégico en la red, y uno mira de repente lo que definen como oportunidades. Y esas oportunidades no son oportunidades, son fortalezas porque responden a un diagnóstico interno.
Entonces, no se confundan, lo que se cometen errores en identificar las oportunidades y la amenaza y separarla de lo que son las fortalezas y debilidades, sí, pero siempre piensen que las fortalezas y las debilidades son propias de la organización y están en sus actividades primarias o secundarias o están en las distintas funciones que desarrolla la organización. Y eso son internas, son propias. Si es que tengo un sistema, por ejemplo, no actualizado en función de atención de los alumnos, eso es claramente una debilidad. Si, como yo les señalaba, está cambiando el sistema de financiamiento, va probablemente a cambiar el sistema, va a haber un sistema que reemplace al crédito con aval del Estado. Si es que va a haber, por ejemplo, una condonación de los deudores CAE o una ampliación, o a lo mejor la gratuidad, por ejemplo, ya no se va a extender hasta el sexto decil, sino que va a alcanzar hasta el 9º decil. Entonces, uno dice, bueno, eso claramente representa o una oportunidad o una amenaza. Y siempre los elementos tienen las oportunidades y las amenazas tienen un carácter bivalente, porque para algunos pueden ser una oportunidad y para otros puede ser una amenaza. Un mismo elemento puede representar, y lo podemos mirar desde la perspectiva de la oportunidad, y otro podemos decir, mire, esto realmente puede ser una amenaza, porque si la gratuidad se extiende, ¿cierto? Y la gratuidad, por ejemplo, entonces, ¿cuál es mi ventaja competitiva o cuál es mi ventaja hoy con respecto a otras instituciones que están mejor posicionadas? O si un gran número de instituciones, ¿no es cierto?, están, digamos, entrando a competir y están en el entorno, también puede representar una oportunidad o una amenaza. Y algo que también puede ser una debilidad, también podemos darle una vuelta y podemos decir, mira, en realidad esto puede ser no una debilidad, sino que una fortaleza. A ver, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, tengo un cuerpo estable de profesores, estoy pensando en una universidad estatal. Por ejemplo, en una universidad estatal, nosotros como profesores de una universidad estatal o como académicos de una universidad estatal, muchos de nosotros somos de planta. Y la planta, en la administración pública, nos regimos por la ley 18.885. Somos prácticamente inamovibles. Es decir, que, salvo que yo lo haga muy, pero muy, pero extremadamente mal, probablemente voy a permanecer en mi cargo de académico. Y eso para una organización puede ser una fortaleza, en el sentido que tengo un cuerpo estable de profesores permanente, que están de planta, pero a lo mejor alguien podrá decir, mire, esto es una debilidad, porque con la rapidez que cambia el entorno, ¿qué sucede cuando cierro una determinada carrera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede si la universidad cierra la carrera de cierra la ingeniería en acuicultura? O, por ejemplo, porque tenemos muy pocos alumnos, cierra la carrera dice, no, mire, la carrera, no podemos dictar recursos naturales y medio ambiente porque el ingreso en términos de matrícula es paupérrimo. Entonces, pero tenemos un cuerpo de profesores, hay un cuerpo académico, doctores, con formación. ¿Qué hacemos con ellos? No podemos, tenemos que trasladarlos, algo tenemos que hacer con estos académicos. Y eso puede imponer a las organizaciones una carga financiera bastante elevada. Es difícil maniobrar porque se convierte de pronto en el tonelaje
de la embarcación o de la institución hace que sea muy difícil virar, ¿cierto? Cuando el agua o las aguas o las corrientes cambian. Piensen en la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, en este sentido, comparado a veces con otras universidades que tienen esta posibilidad de ir reorientándose más rápidamente. Entonces, y cuando estamos hablando de otro elemento que quería recalcar, es que cuando hablamos de oportunidad y de amenaza, estamos hablando de fuerzas que no tenemos, no somos capaces como organización de controlar. No hay control sobre esos elementos. Y una vez no se ve muy bien, vamos a ver cómo lo podemos agrandar acá. Vamos a agrandarlo aquí. Una vez que tenemos eso, ¿no es cierto?, podemos ir construyendo, que es lo que ustedes van a tener que construir en su informe, ¿cierto? Una tabla, un cuadro, ¿cierto?, donde uno va a poner las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, ahí es bastante fácil de pronto hablar de las debilidades, instalaciones que están obsoletas. Pero alguien podrá decir, mira, en realidad eso puede ser una oportunidad, porque tenemos la oportunidad de, a lo mejor, de irlas renovando, ¿verdad? O cambiarlas. Si no hay dirección estratégica clara, no tenemos un plan estratégico, no hemos elaborado nuestro plan estratégico de desarrollo institucional, ¿no? Nuestra estructura organizacional es muy pesada, no hay talento en los cuerpos directivos, tenemos muy pocas carreras, tenemos muchas carreras, podría ser una debilidad. Tenemos muy poca renovación del cuerpo académico, o es difícil atraer, ¿no es cierto? No tenemos las condiciones. Fíjense, ahí hay un elemento que puede ser visto como una debilidad y también como una amenaza. Veámoslo. Por ejemplo, si yo digo que en el entorno no hay determinados especialistas o no hay determinadas, no existe, ¿no es cierto?, o es muy poco las competencias de académicos o de profesores que podamos atraer a una carrera, eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Si lo vemos, no existe en el mercado, ¿no es cierto?, no existe en el entorno cierto tipo de profesionales que son necesarios para el desarrollo de ciertas carreras, por ejemplo, ¿no? Eso es una amenaza. Pero si lo miramos, y si hacemos una mirada interna y lo que encontramos es que la institución no ha generado los incentivos necesarios para atraer el recurso humano, eso es una debilidad. Entonces hay que hacer la separación. Cristian, ¿estás ahí o no? Yo no sé si Por están supuesto, ahí. profesora. Aquí estamos al pie del cañón. Aquí estamos todos. Porque nadie dice nada, no me ha interrumpido nadie. Hay un par de comentarios que tienen que ver en relación a la situación compleja que se está viviendo, que tiene que ver un poco con los comentarios iniciales de la situación como factores externos. Y Orlando menciona, por ejemplo, que deben recuperarse los puestos de trabajo, situación compleja que solo se revertirá en el 2022 a nivel de octubre 2019. Claro, entonces la pregunta es, ¿está preparada la institución de pronto como para apretar los dientes y esperar? Porque puede depender, ¿no es cierto?, de, si uno hace un análisis, hay muchas instituciones que tienen la capacidad financiera, por ejemplo, el apoyo financiero, el soporte financiero, para hacer frente a 1 o 2 años difíciles. Es decir, esperar que tengamos poco crecimiento,
yo no sé cómo han andado los niveles de deserción interno en el CFT, porque es algo que ustedes tienen que analizar. ¿Qué ha pasado con los niveles de deserción y cuáles son las proyecciones de crecimiento para los próximos años? Hay instituciones que tienen la capacidad, como digo yo, financiera de apretar los dientes y decir, ya vamos a esperar que pase esto y que se recupere 1 o 2 años. Pero hay instituciones que no tienen esa capacidad y ustedes lo están viendo. Hay, en términos de, véanlo a nivel de restaurante, de instalaciones de turismo, salgo de las instituciones de educación superior, yo me voy al ámbito productivo, comercial, y han tenido que cerrar. Y ese cierre, ¿no es cierto? No es que algunos bajaron la cortina, pero de manera ya definitiva, porque no tienen la capacidad de esperar que pase la pandemia y se reactive, ¿no es cierto?, la economía. Hay otro, y esto no es todo igual, no es homogéneo lo que sucede en el país, porque siempre cuando hay sectores, claro, uno vive una recesión y dice, a todos les va mal, no es verdad, no les va a todos mal. ¿Ah? Hoy día probablemente le esté yendo mejor que antes a los negocios de barrio, por ejemplo. ¿Ah? Profesora, En plena aquí, pandemia, dígame, ¿sí? acá hay una pregunta, una consulta de Ronaldo Aguirre. Dice, el nivel de heterogeneidad que existe entre sedes, abro paréntesis, contexto y particularidades, cierro paréntesis, ¿es una debilidad o una amenaza o Una fortaleza? debilidad, porque es interno. A ver, pensemos qué es lo que, ¿cuál es el propósito? Porque uno diría, para aterrizar el tema. Primero, el tema de la heterogeneidad, ¿no es cierto? Es decir, que tengamos distintos niveles de desarrollo, sedes mejor equipadas, a eso me refiero con la heterogeneidad, por ejemplo, sedes que están mejor equipadas, sedes que funcionan mejor en términos de los procesos, sedes donde la cultura es organización, donde la gente trabaja más tiempo junta, ¿cierto? Probablemente proviene, yo no sé si estoy en lo correcto, pero proviene de lo que eran las sedes que tenía la misma universidad, y por favor alguien que me corrija y me diga, ¿no es cierto?, si es que existe todavía alguien de aquella época, que era de la misma sede que tenía la universidad en Quillota o en San Fernando, que proviene de esa época, ¿ya? Entonces, probablemente, claro, hay sedes que tienen un estado de desarrollo diferente, más elevado, eso es interno. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Bueno, bueno o malo dependiendo de qué es lo que quiero. Cuando uno revisa, claro, uno puede decir, mire, la diversidad es interesante porque la diversidad permite una oportunidad para, ¿no es cierto?, nos pongamos al día y crezcamos y a lo mejor puede ser interesante. Pero si yo lo miro en vistas a la acreditación, y yo sin conocer, como les digo, y sin ser experta en acreditación, lo que yo he leído es que lo que busca el proceso de acreditación, cuando es que haya coherencia y consistencia. Y por lo tanto, son procesos son sistemas de aseguramiento de la calidad. Entonces lo que buscan es la homogeneidad. Es decir, que si estamos mirando la sede de Quillota y después miremos la sede de San Fernando y miremos todas las sedes del Centro de Formación Técnica o todas las sedes del IP, encontremos que todas tienen un estado de desarrollo similar. No que sean iguales, pero que sean similares en términos de los procesos, en términos de cómo se dictan las distintas carreras, en términos de, fundamentalmente, de los procesos. Pero también voy a mirar elementos como la infraestructura, el equipamiento, y obviamente si tengo una sede donde tengo una muy buena infraestructura, donde tengo equipamiento
suficiente, donde los procesos están claros, y voy y miro otra sede donde eso no ocurre, estoy claramente frente a una debilidad de la institución. ¿No? Yo no sé si eso responde a eso. Voy a hacer historia, digamos. El año 2009, cuando la universidad toma la decisión de eliminar o de reducir el número de sedes que tenía, ¿no? Porque yo conocí desde Arica a Punta Arenas las sedes, ¿no? Me tocaba ir, de hecho, a tomar exámenes de título a las sedes cuando la universidad tenía las sedes en distintas partes de Chile. Entonces, generalmente yo iba a tomarse exámenes a Rancagua y a Talca. ¿Mm? A Rancagua y Talca eran las ciudades donde yo iba frecuentemente a tomar, y Santiago, Rancagua y Talca. Entonces, uno, efectivamente, cuando la universidad toma esa decisión, es porque hay un informe de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cierto? La ex CNA, después hubo todo un tema de escándalo, es un tema ya conocido, y tómala porque el informe que hace la Comisión de Acreditación, los pares evaluadores, justamente que no era el nivel de heterogeneidad que exhibía la sede o el desarrollo que ellos veían en Puerto Montt y en Osorno, no tenían nada que ver con lo que ellos veían en la sede. ¿Mm? En la sede no había biblioteca, en la sede, ¿no es cierto?, muchas veces eran sedes bastante precarias en términos de su funcionamiento, ¿Mm? Porque cuando se instalan, era un programa, como yo les señalé, la primera carrera que surge en términos de formación de trabajadores surge en el año, si generalmente no me equivoco, 93, 94 en Santiago, y se arrienda un colegio para que en las tardes, después que termina la jornada escolar, funcione la carrera, una carrera de Ingeniería de Ejecución en Administración Pública. Una carrera vespertina de 8 semestres, clases 3 veces a la semana, ¿cierto? 16 horas a la semana, y es así como se concibe, digamos, en un colegio. Y hay un coordinador y una secretaria. Eso así nace, y en un convenio que se hace y se firma con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Esa es la génesis, y que la conozco muy, muy de cerca, digamos. Así y se inició. Entonces, claro, el 2008, cuando la universidad se somete a este proceso de acreditación, es lo que descubre la comisión. Y no se acredita, era un proceso voluntario y no se acredita. Eso es como la historia. Cristian, estamos en la hora del taller. Exactamente. ¿O no? ¿Hay pregunta o no? ¿Hay alguna pregunta, duda? Están todos calladitos hoy día, nadie dice nada. Probablemente están concentrados al trabajo. Claro. Pero no sé si clarifiqué yo diría que la heterogeneidad, si se trata de distintos niveles de desarrollo, es una debilidad. Si encuentro sedes que están mejor equipadas, que funcionan mejor, es una debilidad. Deberían todas tener un nivel de desarrollo similar. ¿Mm? Eso. Ya, entonces Sí. Antes yo me permití, Cristian, voy a minimizar voy a dejar de compartir y voy a buscar algo, porque estuve revisando documentos y justamente encontré dentro de los documentos cuáles son las pautas de acreditación, ¿cierto? Lo voy a buscar acá, curso, diplomado,
encontré, déjame ver si lo encuentro. Estaba adentro de acá, diplomado, por tipo. Encontré lo que son las pautas de evaluación, ¿no es cierto?, de los CFT y de los IP. Voy a permitir mostrarlo cortito, porque ahí puede que encontremos algunos elementos que les permitan hacer su... ¿dónde está esto? Acá está. ¿Ya? Se ve, ¿verdad? Tú me tienes que decir si se ve o no. Sí, ya. se ve. Se ve, lo voy a agrandar un poquito. Estas son... Este es del CFT, hay uno del CFT y del IP, ¿no es cierto? Y estos son las pautas de evaluación de acreditación institucional. Entonces, si yo quiero evaluarme, yo miro qué es lo que me van a evaluar, obviamente. Si yo me quiero acreditar, miro qué es lo que... Entonces, una de las cosas que estuve mirando acá, ¿no es cierto?, es, ahí está los criterios, gestión las áreas, las dimensiones, ¿cierto?, gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio, ¿no? Entonces, gestión institucional, misión y propósito, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Después está el tema de la administración, hay gestión de recursos, de personas, información, recursos materiales, sostenibilidad financiera. Entonces, estos elementos, los servicios de apoyo, estos elementos son los que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Entonces, ahí está misión y propósito, ¿no? El centro cuenta con una misión y propósitos claramente formulados y de conocimiento público, dan cuenta del carácter y valores de la institución, además del rol que desempeña en el medio en que se desenvuelve, la responsabilidad social. El centro evalúa periódicamente la consistencia de su misión con la realidad social, económica y cultural. La misión y propósitos institucionales son definidos considerando el mundo del trabajo, los requerimientos sociales y el rol que ejerce la institución. Y después tenemos el 3, ¿cierto? Aquí está el tema estructural, que no lo vamos a ver, pero, por ejemplo, cosas que uno podría evaluar ahora que son internas. La institución formula e implementa planes de desarrollo. El centro analiza el grado de avance hacia las metas establecidas. Después dice... la generación de autoridad y las atribuciones se corresponden con los estatutos. Existen instancias y mecanismos que aseguren el cumplimiento de las normativas legales. El Centro de Formación Técnica cuenta con un código de conducta ética que define los principios que guían el actuar de los miembros. Se evidencian mecanismos de toma de decisiones, control de gestión y rendición de cuentas de las autoridades. Esos elementos son internos. El centro respeta las condiciones de enseñanza bajo las cuales se matricularon los alumnos. El centro cuenta con políticas y mecanismos para mantener documentadas las decisiones sustantivas, tanto en lo académico como en lo administrativo. ¿Existen mecanismos para declarar y resolver potenciales conflictos de interés? Esos elementos son los que hay que considerar internamente. Es muy lógico, porque si a mí me van a evaluar y me dan mi pauta de evaluación y me dicen, mire, esto es lo que yo le voy a evaluar, lo que yo tengo que hacer de manera inteligente es cumplir con los elementos que me van a evaluar, ¿no? Eso es lo obvio. Entonces me dice, mire, esto es lo que le van a evaluar. El CFT, el IP, ¿tiene misión y propósitos declarados? Y la misión y propósitos declarados cumple con estos elementos y uno va viendo su misión. ¿Estoy cumpliendo con eso? Sí, digo, sí, mira, en realidad cumple razonablemente más bien. Nada me pueden observar, lo generé. Y después me dice, mire, cuenta con esto, y esto es una lista, básicamente es una lista de confrontación o de chequeo. Entonces uno tiene que dar, y ustedes lo que tienen que hacer es en miras de la acreditación, es ver y hacer un análisis, y ese análisis va a determinar si estos aspectos son debilidades o son fortalezas. Eso. ¿Estamos, Cristian? Pase al estudio. Sí, muchas gracias, profesor. La actividad del taller de día vamos a
hicimos unos ajustes de acuerdo a los comentarios que me hicieron. Sí, porque dijeron que yo hablaba mucho, entonces que no tenían tiempo para hacer los talleres. Algo así. Entonces ahora ya están ordenadas en la sala. Van a tener, son las 17:06, van a tener alrededor de 40 minutos hasta las 17:35, 36, para poder No, y trabajar. tal vez un poquito más, para que hagan para que reordenen su taller de oportunidades y de amenaza, en miras de lo que conversamos hoy día, y hagan lo de debilidades y fortalezas, porque ustedes lo que manifestaron es que tienen poco tiempo para reunirse y hacerlo, ¿verdad? Entonces, trabajen hasta cuánto más o menos, como 20 para las 6, un cuarto para las 6, Cristian. Yo recomiendo hasta 25 para las 6, Ya. y de ahí volvemos a la sala. En esta ocasión le vamos a pedir que un integrante del equipo, si es que viene con dudas, los anoten para que en los últimos 15 minutos hagamos como un plenario y podamos hacer consultas. ¿Les parece? Así que en 3, 2, 1, comienza el proceso. Me encanta cuando van desapareciendo, porque es como que los abducen. Mira, ¿viste? Van todos desapareciendo. Este es un proceso de abducción. Hoy día estaban todos calladitos, nadie dijo ni un comentario, nada. Nada. Pero están todos atentos a la presentación, eso sí, porque estuve mirando. Claro, porque... Oye, sí, mira, la universidad nosotros, admitir, ahí está Felipe llegando atrasado, mira. Entonces va a llegar Felipe y va a decir, ¿dónde me van a mandar? Se parece a su mamá, el niño. Sí, gracias a Dios. ¿Y la bebé? Igual. ¿Cómo se llama él? Él se llama Fernando, saluda, mira. Es muy bonito, Fernando. ¿Qué edad tiene? 5. 6. 5. Y la más chiquitita es que tiene cara de niñito de 5. Él tiene 5 y la Amanda tiene 8. ¿8? Sí. 8 meses, 8 años. No, 8 años. 8 años. Ya está como en segundo básico, ¿no? En tercero. En tercero. Ahí saluda, mira. Ahí está. También, igual a la doña, igual. Se ríe, Cristian. Ya, no. No voy a dejar de grabar, porque no. Ahí están apareciendo. No, estábamos pelándolo. Sí, Mauricio, quiero escuchar. Salud nomás, Mauricio, salud. Está rico el café. Estábamos con los motores a full y nos cambian de sala. Hola, Gustavo. Hola. El Chavo del 8, un maestro longaniza. ¿Ah? Justo. Sigue transportado. Ya que todo es teletransportado. Sí, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Ahora estoy acá. Alguien está, a Sergio Fierro ha ingresado a la sala de espera. Ahí está, señor Noalar, mucho gusto. Ahí estoy mirando varios. Uy, que hay harta gente. Pero profesora Nancy, me quedo dando vuelta a lo que estábamos conversando. Esto va a ser en clave, pero no me arrepiento de nada. De la ida y la vuelta. Perfecto. No me arrepiento de nada. Sí, perfecto. Eso tiene mucha interpretación. No, vean. No, estamos hablando estábamos hablando de las trayectorias profesionales. De las trayectorias profesionales y cómo las trayectorias profesionales a veces nos llevan a un lugar y uno va a otra y después se cambia de trabajo y vuelve después a los trabajos antiguos. De eso estábamos hablando para Exactamente. para cualquier tipo de suspicacia. Nada de farándula. Nada de farándula. Estamos hablando de las trayectorias y cómo Yo no escucho nada. ¿Ni de fútbol tampoco? Ni de fútbol tampoco. Fútbol. Hoy no vamos a tener fútbol hasta quizás cuánto No, es tiempo. un aprendizaje integral. Mañana hay fútbol. Partió el fútbol, pues, profe. Pero creo que no se pueden abrazar. Creo que en el protocolo cuando celebran el gol. Es los 90 minutos más lindos del mundo. Está bien que tienen que estarse toqueteando ahí.
Es más, para septiembre nos vamos a dar el deleite, el gran deleite de la gloriosa Universidad de Chile. Juega ¿Con quién juega? Chile está tan mala. Los coloros. ¿Quiénes son esos de la UC? Ah, con Colo-Colo. Ah, no, ahí ganamos entonces. Por supuesto, bueno. No, yo soy, pero ahí en el corazón, con la pluma paradita ahí. No, Sergio, pero... Hablemos de religión mejor. ¡Oh, imagínense celebrar un y gol. todos mis enanos salieron cruzados, imagínense, por la media pelotera que tenemos, pero ninguno de la U. Imagínense hacer un gol y que salga alguien corriendo y antes se abrazaban, se tiraban al suelo, unos se tiraban arriba de los otros. Sí, claro. ¿Y ahora qué va a hacer? Se termina la esencia del fútbol. Súper fome celebrar un gol, porque un gol es si bien es cierto, es como individual, pero también es un logro del equipo, ¿o no? Entonces lo tienen que celebrar entre todos. Es como raro, pero yo les dije, hasta que no encuentren la vacuna. Así que o la china, o la rusa, o la de la católica. Putin vacunó a la hija. Con crack. ¿Usted vacunarían a la hija con una vacuna experimental? No. No, vacuna experimental. Yo esperaría que otro se muera primero. Putin vacunó a la hija. Es que es una tradición. Me está respaldando, ¿verdad? Que la vacuna es confiable. Es que depende de cómo vamos, pues. Se va a saber en 20, 30 años más recién si tenía efecto o no, pues vamos a estar todos ya. Toda la razón, sí, es verdad. Una vacuna toda basada la en razón. humanos, sí. La de Oxford es Vamos a estar basada en todos humanos. vacunados. Pero a mí me da la impresión que eso no es gratis, ¿eh? Yo creo que harán un experimento, pero el que quiera vacunarse, no creo que sea así nomás. Hay la de la tiene que tener un seguro. Yo creo que es publicidad, bueno, tiene que haberle puesto una neurobionta. La vacuna contra la poliomielitis, porque hay dos que se desarrollaron, que era la Sabin y la otra es, se desarrollaron como dos simultáneamente. Pero hay una de ellas que el científico, no, para la poliomielitis, y creo que es Sabin, y él la entregó de manera gratuita a la humanidad. Él renunció a sus derechos de patente, licenciamiento a la vacuna. Pero, voy a recordarme quién es, no sé si, creo que fue Sabin. Pero ojo con eso, por ejemplo, en la época de Stalin, en la Segunda Guerra Mundial, o iban a la guerra o la mandaban a Siberia. Aquí, ojo con ese tema. Así que en Rusia, o la vacuna o Siberia. Así que, algunos con el frío se muere Siberia. Ya, volviendo a la clase. ¿Cómo les fue con su perfil estratégico? Que yo les digo, no es una herramienta, pero en caso alguno agota el análisis interno. Es una pauta. Yo les recomiendo, como se les dije antes, que tomen el modelo de cadena de valor y vayan analizando las actividades. Cómo matriculamos al alumno, desde que el alumno llega al instituto profesional o al centro de formación técnica, una vez que egresa, se titula y hacemos seguimiento de egresado. Y las actividades de apoyo, que son, dijimos, infraestructura, recursos humanos, tecnología e innovación, ¿verdad? Esos elementos como si representan fortalezas o debilidades. Yo tengo una pregunta. Dígame, ¿quién me pregunta por aquí? Pía. Ya, no la veo. ¿Dónde está la Pía? Yo me veo. Ya, aquí te veo, Pía, ya. Ya, bueno, estábamos analizando 2 puntos respecto del perfil estratégico. Ya. Y, bueno, uno que era respecto de la capacidad operativa, y nos preguntamos si se refería a los procesos, por ejemplo. ¿Sí? A ver, lo que pasa es que pensemos lo siguiente, dentro de una fábrica, veámoslo como una fábrica de automóviles, ¿qué sería la capacidad operativa? Sería la capacidad de producción de ese automóvil, ¿verdad? Si es que lo estamos pensando en una línea de proceso, tenemos la materia prima, vamos transformando el vehículo hasta que el vehículo finalmente sale, y lo operativo sería
lo que está directamente relacionado con la fabricación de ese automóvil. Pensemos también en podríamos términos abordarlo desde el punto de vista de la operación de la docencia. ¿Qué sería la capacidad operativa? El proceso de docencia mismo, cómo se va desarrollando la docencia y este alumno va cursando los distintos asignaturas hasta que finalmente egrese y se titule. Porque si uno... Ya, consideramos también las instalaciones. Tiene que ver con el óptimo. Ahora, desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista de Porter en cadena de valor, todo aquello que tiene que ver con lo administrativo es actividades de apoyo, de soporte, ¿no? Que no es lo mismo operativo para la docencia, es lo que está relacionado con la formación del alumno. Cristian, o sea, Mauricio, tú me haces así, tengo lo administrativo, lo de soporte. Entonces nos enfocamos en la producción, en la docencia, el proceso de docencia, sí. Perfecto. Y la otra consulta es respecto de la capacidad de recursos humanos, de la capacidad y potencial de recursos humanos. Entonces, por ejemplo, hay una mirada, estamos viendo la capacidad y potencial de recursos humanos de cuánto puede crecer, ¿cierto? Cuánto puede aportar a las habilidades y destrezas. Y por otra parte, otra mirada tiene que ver con que el potencial del recurso humano, si está bien, ya llegó a su límite, en el sentido de que con pocos equipos de trabajo, ¿cierto? Tienen que ser polifuncionales, abarcar distintas áreas que no es la principal, entonces llega un punto en que uno tocó techo y se requiere mayor colaboración de más personas o de mayor especialización. ¿En qué sentido? A ver, estamos pensando, en términos del personal actual. El personal actual tiene las competencias para desarrollar las tareas, funciones, ejecutar los procesos del instituto, del centro de formación técnica, con las exigencias que impone, por ejemplo, los procesos de acreditación, el personal actual. Eso es lo que uno tiene que preguntarse. Porque si es escaso en número, que podría ser un tema, o escaso en competencia, significa que eso es una debilidad. Siempre mira a las exigencias que se enfrentan y pensando en el logro de los objetivos estratégicos, porque es una debilidad en tanto cuanto ustedes quieran lograr su misión y su objetivo estratégico. Porque puede ser, no sería una debilidad. A ver, algo por sí solo no es una debilidad, es debilidad cuando a mí me impide conseguir objetivos estratégicos o cumplir con mi misión o con las exigencias externas. Ahí se transforma en debilidad. Puede ser que hoy día funcionemos perfectamente, pero ¿es lo que yo requiero para enfrentar el futuro? ¿Para lograr mis objetivos estratégicos? ¿Para alcanzar la visión? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. ¿Estamos funcionando bien? Sí, pero ¿es el recurso humano que yo requiero para alcanzar la visión y verme, por ejemplo, como un centro de formación técnica consolidado a nivel regional, que muestra altos estándares de calidad, que contribuye al desarrollo regional? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Profesora, si me permite. Leonardo Guzmán de Temuco. Ya, Leonardo. Bueno, nosotros estábamos en ese cuestionamiento en el grupo, bueno, y finalmente cuando estábamos trabajando estos dos talleres, efectivamente nosotros estamos tomando la fotografía actual del momento en el diagnóstico. Hoy día, al 20 de agosto de 2020, en situación de pandemia, desde ese punto de vista nosotros estamos abordando estos dos tipos de talleres, ¿ya? Entendiendo, ¿cierto?, que el diagnóstico es la foto del momento. Bajo esa condición, por ejemplo, a un botón de muestra en relación al tema de los recursos humanos hoy día en la institución, efectivamente hoy día son suficientes
para la cobertura que tenemos a través del teletrabajo y de las clases sincrónicas. Pero si en 2 meses más o en 3 meses más volvemos a la realidad, al trabajo de lunes a viernes en jornada 24/7, efectivamente vamos a quedar con una capacidad mermada, porque hicimos ajustes en los recursos humanos durante el mes de abril de este año. Entonces, vamos a tener que entonces ahí vamos, eso es importante poder señalar este trabajo, que estamos haciendo la fotografía de hoy, en contexto de pandemia, ¿ya? Pero si volvemos a la realidad, a lo mejor muchas de las cosas que hoy día trabajamos se van a alterar, a lo mejor a lo negativo, van a quedar en una condición de... A ver, si es que lo entendí bien, producto de la pandemia, ustedes prescindieron de recursos humanos. Claro, eso es lo que... Claro, se hicieron ajustes presupuestarios. Los ajustes, ¿no es cierto?, significa que vamos a absorber más clases, vamos a absorber una mayor carga de trabajo, de manera, vamos a estar en nuestra casa y vamos a contratar menos profesores y no contratamos los mismos profesores que teníamos antes. Eso en castellano. No tanto a nivel de profesores, sino que a nivel de gestión administrativa, gestión interna del recurso humano que trabaja en el hacer diario, no en docencia. Ya, personal de aseo, secretaria, etcétera. Sí, claro, secretarias, administrativos, cajeros. Sí. Claro. Jefe de carrera, tiene menos horas. Perfecto, sí, Claro. entiendo. Entonces, es la foto de hoy día, eso es importante poder aclarar, ¿ya? Sí, es la foto de hoy día, pero también quiero que consideren que lo que yo les dije es fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza en función del logro, o sea, de cómo estos aspectos los van a limitar o los van a potenciar en el logro de sus objetivos estratégicos, ¿ya? Obviamente que hoy día estamos en una situación particular que es esta pandemia que ha provocado lo que ustedes señalan, ¿sí? Claro. Y además, volviendo a otra, es una muy buena oportunidad para darse cuenta de que efectivamente es posible gestionar y funcionar una institución de educación superior con menos personal. Que haya personal que de repente no crea valor. Sí, por ejemplo, no sé, pues nosotros rescatamos positivamente lo que dice en relación al aspecto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues, que producto de la pandemia, ¿cierto? Hoy día nos vemos en teletrabajo, en jornadas de clases sincrónicas, que podemos rescatar y mejorar todavía incluso, ya, porque esto hay que verlo como una oportunidad de desarrollo institucional también, porque hoy día manejamos herramientas que hace un año atrás no conocíamos. Y ahí teníamos... Mira, el mero hecho, fíjense, de que ustedes hoy día sean capaces de estar representantes de distintas sedes en una sala de clase donde puedan conversar de la realidad institucional y que eso prácticamente no tenga costo para la institución en términos de traslado y que estén todos y puedan conversar, eso es claramente un logro de la tecnología, digamos. Efectivamente, ese era el ejemplo, profesora Nancy, porque nosotros sacábamos ahí a colación, antes nuestros jefes que estaban en Casa Central salían de gira a nivel nacional. Entonces salían a las 7 de la mañana en camioneta desde Osorno y llegaban a las 8 de la noche a Quillota y partían Quillota en reunión. Después se trasladaban a San Antonio a Rancagua, a San Fernando, Talca, Los Ángeles, y era un proceso totalmente desgastante. Ahora, si uno lo mira en términos de las oportunidades, la tecnología ofrece una tremenda oportunidad en esto. Ahora, desde el punto de vista interno, si es que la organización tiene el manejo, la propiedad de esas tecnologías, eso es una fortaleza. Sí. ¿Cierto? Ahora, sí, volviendo a lo que tú señalas, Leonardo, efectivamente es una foto hoy día, pero el hoy día es como muy particular, por lo tanto, no quiero que se queden en el hoy día pandemia, porque esto no es o no debiera ser la situación que va a existir siempre, aun cuando uno también tiene que reconocer de que existe una alta probabilidad de que estemos funcionando con intermitencia y como yo les señalaba, en un par de años y a lo mejor una situación que hoy día pensamos que es como transitoria, pueda volverse más recurrente de la que nos gustaría. O sea, yo tengo la impresión, de verdad, que claro, es la foto hoy día, es la pandemia, una cosa muy puntual,
pero que va a afectarnos por lo menos un par de años más, en todo sentido, porque puede que volvamos el próximo año, vuelvan ustedes a la clase en aula, pero a mitad de año puede que de nuevo haya pandemia y de nuevo volvemos al sistema de teletrabajo. Entonces, ahí tengo no lo sé. Profesora. Claro, lo que pasa es que son variables que no estaban, que son nuevas. Entonces, claro, efectivamente, la data de un hecho así es de 1920, 100 años atrás, donde no hay mucho registro de lo que realmente ocurrió. Tenemos la cifra, ¿cierto?, de 500 millones de muertos con la peste española y una serie de cosas, pero no hay detalle de otras cosas que nos podrían servir hoy día como de lección. Claro, entonces, porque uno dice, bueno, ¿y qué hicieron? Cerraron la escuela, ¿no es cierto? Cerraron la escuela, la gente andaba con mascarilla, pero no hay una experiencia como la que estamos viviendo. Hay poco registro documentado, solamente se sabe que en la segunda, tercera y cuarta ola murió más gente que en la primera, que fue como el dato estadístico más general que hay con respecto al fenómeno que ocurrió hace 100 años atrás. Sí. Pero no hay un detalle, bueno, para las futuras generaciones, lo que estamos viendo hoy día, en 100 años más, va a haber registro y va a haber un mayor soporte a futuro. Pero hoy día nosotros no contamos con ese respaldo que nos puede ayudar a visualizar cuáles van a ser los escenarios posibles de futuro. Pero justamente una de las cosas que nos está enseñando esto es que estas cosas pueden pasar. Claro. Y por lo tanto, a lo mejor hay que ampliar la mirada a aquellas cosas que pueden ser probables, digamos. Tiene menor probabilidad de ocurrencia, pero puede ser que hoy día estemos hablando de una pandemia, pero por ejemplo en ciudades como Osorno, pudiese ser un evento de contaminación que impidiera que los alumnos asistieran a clase. Pudiera darse, ¿no es cierto? Claro, o en Temuco mismo en algún momento, ¿no es cierto?, episodios de contaminación tales que es peligroso que la gente salga y por lo tanto, ¿cómo suspendemos o cómo enfrentamos eso? Bueno, tenemos ya esta herramienta, por ejemplo. Profesora. Dígame. Se nos pasó la hora. Se nos fue la hora. Pero hay una consulta de Fernanda que nos dice, la pregunta es sobre las tareas, especialmente para el entregable del día domingo. Nosotros estábamos revisando el macroentorno, pero hablan de una cadena de valor. Hay documentos que quizás nos faltan. Entonces hay un poco para aclarar cuáles son los entregables del día domingo. Ya. El entregable del día domingo es el taller que hicieron la clase pasada, que era el análisis del entorno, que era una hojita con político, legal, ¿se acuerdan? Eso. Y lo que hicieron hoy día era perfil estratégico, y después del perfil estratégico apareció una tabla de FODA. Eso es lo entregable. No hay nada más entregable para el día domingo. Si ustedes quieren conocer más de cadena de valor o de análisis interno y externo, hay unos videos que yo no los están puestos en el taller y muestran, ¿no es cierto?, con 4 minutos qué es la cadena de valor. Están las lecturas también, ¿ya? Pero no se agota obviamente con la clase porque la clase es muy cortita o el módulo. Pero lo entregable solamente son el taller 2, que se llama el análisis del entorno, y el taller que hicieron hoy día, que estaban haciendo hoy día, que es perfil estratégico. Después del perfil estratégico, que tenían que ir colocando, calificando de ciertos aspectos, los iban calificando, al fin, en segunda hoja hay una tabla que dice FODA, y ustedes tienen que anotar lo que son las oportunidades, las fortalezas, las amenazas y las debilidades. Eso es lo que se entrega el domingo. No tiene propósito de nota, evaluación solamente. Dígame. Es que lo que pasa es que hoy día yo intenté descargar el material de la clase 4 y me aparece error. No, como que no está cargado el material. No, la clase 4, hoy día estamos en la clase 4. La clase 4 en realidad la vamos a hacer la próxima semana, es muy cortito, que tiene que ver con los ejes estratégicos, ¿ya? Es muy puntual. Por lo tanto, la clase 4 no
corresponde a eje estratégico. De la clase 1 a la de hoy día, me perdí, está todo el material. En la clase 4 no hay talleres. Los talleres estaban en la clase 2 y en la clase 3. Profesora, pero no me respondió mi pregunta. Lo que pasa es que uno se mete a la plataforma y ¿Ya? no descarga el material, no aparece el material de la clase 4 para descargarlo. El material, el PowerPoint, la lectura complementaria, aparece como erróneo. De la clase 4. Sí. Yo lo estoy revisando, Ya. profesora. Lo está revisando. Pero todo lo que hemos visto está de la clase 1 a la 3. Para que no se... De la 1 a la 3 está todo lo que hemos visto. Está Para Ninosca ahí, si mantiene el problema que lo está viendo por interno Cristian, con la gente de soporte, que lo más expedito es mandarle un correo a Cristian en su calidad de tutor académico. ¿Bien? O bien a mí también. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Ya? Para ver qué pasó ahí. Ninosca. Porque lo tenemos acá el material. Ahora, ya, muchas gracias. Disculpe, una consulta. Estaba viendo aquí bueno, ahora Diego Ceballos desde C de Valdivia. El análisis externo y el análisis estratégico de la institución, ¿es para este fin de semana? Porque acá dice fecha de entrega sábado 29 de agosto. ¿Sería subirlo para este día domingo o no? No, porque este domingo es 22. A ver, Explique. Ya, este primer domingo ustedes entregaron un entregable que tenía que ver con la misión. En la sesión 3, que tuvimos el día martes, ustedes descargaron dentro de la actividad 3, habían 2 documentos Word donde venían 2 tipos de análisis, el interno y el externo. Para este domingo es el entregable. Lo que yo les envié por correo electrónico, si se acuerdan bien, que era como el instructivo, es ese el entregable del domingo 29, ¿ya? Donde vienen todos los puntos. Tiene nota. Y ese finalmente tiene nota, ¿ya? Entonces ahí está, ese es el integrador, es un trabajo integrador que tienen para el próximo domingo. Lo de este domingo es de cierta manera para que la profesora lo pueda recibir el día domingo y haya retroalimentación el día martes. Solamente para aclarar, lo que pasa es que esa actividad que yo se envió por correo electrónico estaba destinada para la sesión 5, ¿ya? Y con la profesora, como le expliqué por correo, se tomó la decisión de enviárselos antes para que ya lo vayan trabajando y vayan teniendo claridad de la estructura. Por lo tanto, cuando el lunes se les abra el tema 5 y 6, probablemente se van a encontrar nuevamente con el mismo documento que les envié el mismo martes o el miércoles en la mañana se los envié. Así que esa es un poco la lógica, estimadas y estimados. Los entregables... Tengo levantadita la mano hace rato. ¿Quién levantó la mano? No Ronaldo, por favor, disculpa. Ahí está. Sí, el taller que hicimos hoy día no tiene un cuadro FODA, ¿verdad? Una matriz FODA al final. Es solamente hacer el checklist, ¿verdad? De ciertas características, ¿verdad? Yo lo vi. Usted lo está mencionando ahora como que sí forma parte de lo que hay que subir el día domingo. No, pero yo no está. No está. ¿Cómo yo lo vi? Sí, lo que pasa es que la profesora entró al grupo de nosotros y estábamos confundidos, grupo 1, y nosotros empezamos a desarrollar la matriz FODA porque entendimos que era lo que nos habían pedido, pero no. No estaba en el documento original. Sí. Ya, está bien. Yo me confundí porque yo pensé que estaba en el documento original. Pero lo sí, que porque tiene... la matriz está para el informe final, ¿verdad? Sí. Eso, ya. Entonces está el taller, pero no, esos talleres son solamente para evaluación, no tienen nota. Si alguien no lo entrega, no va a pasar nada. Si lo van a entregar es para que yo le haga observaciones y cuando yo revise la misión, que la he estado mirando, le voy a decir, mire, en esta misión no queda claro qué, no queda claro cómo, no queda claro dónde. ¿Estamos? No están los valores en la misión.
¿cuál sería la ventaja competitiva? Esos elementos. Después, cuando ustedes coloquen el análisis del entorno, yo voy a decir, a ver, ¿dónde están los cambios en el sistema de financiamiento? Por ejemplo, CAE. ¿Qué va a pasar con el CAE? No consideró el nivel de desempleo actual y futuro. No consideró, por ejemplo, cómo lo impacta las exigencias de las normas o la ley de aseguramiento de la calidad. No está considerando, por ejemplo, estos elementos. En el análisis interno, yo voy a poner decir, a ver, usted consideró, por ejemplo, cosa que yo se lo forcé a colocar en el perfil estratégico, ¿consideró el estado de las instalaciones? Yo sé que sí, porque está en el perfil estratégico. ¿Usted consideró, por ejemplo, la capacidad del recurso humano? ¿Usted consideró, por ejemplo, la capacidad de innovación? ¿Está presente la capacidad de la alta dirección? ¿Posee la organización un sistema de control de gestión? ¿Posee la organización un sistema de monitoreo y evaluación y de seguimiento del egresado, por ejemplo? Esas son las cosas que yo voy a ir observando. Cuando yo devuelva esos trabajos, ustedes van a hacer, después van a decir, oh, sí, en realidad la profesora tiene razón, no, ¿sabes qué? La profesora, esta cuestión, no. Y después, ustedes en la tarea que va con evaluación, van a tener que construir la misión, que va a estar corregida, van a colocar una visión, van a colocar los valores, y van a colocar una tabla de FODA, que va a resumir, obviamente, y ustedes pueden adjuntar los talleres, va a resumir los talleres. Y debieran adjuntar los talleres. ¿Por qué? Porque así yo voy a ver que efectivamente ustedes fueron consistentes y coherentes en determinar que algo era una amenaza y después lo colocaron en su matriz FODA y no apareció de la nada. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Profesora, una consulta. En relación, por ejemplo, hay una persona que sube los talleres, ¿cierto? Pero después como internamente se distribuye entre los integrantes, porque a mí me van apareciendo alertas que no tengo el material entregado, por ejemplo. Ah, lo que pasa es que entrega una sola persona. Sí. ¿Ya? Las alertas están puestas en el sistema porque obviamente el sistema, por defecto, como sube uno solo la tarea, el resto de las personas aparece sin tarea entregada o sin taller entregado. Porque yo no sé, Cristian, no teníamos al principio, como no sabíamos cuál iba a ser la composición de los grupos, no fue posible crear un usuario que fuera grupo 1, por ejemplo. ¿Ya? No, pues tiene que entrar uno a uno. Entonces, eso es lo que pasa. Solamente para aclarar, la plataforma queda por defecto. Yo les pido ahí que no hagan caso, de cierta manera, a esa alerta, porque lo importante es que en el grupo, cuando envíe el trabajo, el participante designado, se aseguren que esté nombre y apellido de cada uno de los integrantes, porque de hecho así hacemos después el checklist y nosotros hacemos el consolidado los días lunes. Mira, lo que hago yo es lo siguiente, yo no sé qué plataforma, y esta es una buena pregunta, ¿qué plataforma manejan ustedes para hacer clase? Nosotros usamos Teams. No, pero aparte de Teams, ¿qué sistema de plataforma para hacer la clase sincrónica? O sea, una cosa es la clase sincrónica y otra cosa, por ejemplo, un programa, por ejemplo, la plataforma está hecha en base a Moodle. Porque una cosa es la clase, por ejemplo, una cosa es la clase, por ejemplo, cuando yo la puedo hacer la clase por Google Meet, por ejemplo, ¿verdad? Pero
nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma similar a la que ustedes ven. Y en esa plataforma que ustedes ven, yo, por ejemplo, como académico, como docente, coloco una tarea, que es lo que ustedes vieron. Entonces, les doy una hora de ingreso de la tarea y una hora de cierre de la tarea. Sí. Entonces, cuando voy a ver las tareas, yo sé que Juanito, Pepito no la entregaron, salta una alerta, ¿cierto? Y lo que yo... y después puedo ir colocándole la nota de manera individual, y me queda también como una especie de registro de clase. Yo no sé si eso ustedes lo tienen o no como institución. Eso se puede hacer mediante Microsoft Teams, que es la plataforma que deberíamos utilizar todas las sedes. Perfecto, perfecto. Aparte, adicionalmente a eso, se pueden utilizar el Google Maps también como para utilizar todo ese tipo. Claro. Las pruebas, las clases grabadas, todo el material que uno sube, va quedando en Teams, así que es básicamente perfecto, eso. es como nuestra plataforma. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que Teams es una plataforma que está hecha para desarrollar trabajo en equipo, armar grupos de trabajo, todo el tema. Sí. Pero no o sea, es un excelente recurso. De hecho, muchas empresas lo ocupan para poder trabajar, organizar proyectos y todo el tema. Pero hay ciertas plataformas como las que menciona la profesora que, por ejemplo, Moodle, que es la que más se ocupa, es netamente para... Algunos lo ocupan con algo básico que es como repositorio de material, que es lo básico. Y ya a un nivel un poquito más avanzado es la plataforma en la cual ustedes ven que están participando, donde ya hay diseño, donde hay de cierta manera cierta lógica. Entonces, me imagino, profesora, que usted lo está mencionando porque eso también es un recurso al momento de pensar en la virtualización de programas de educación. Estoy pensando, claro, en que esto puede ser, el no tener una plataforma única funcionando de manera operativa puede ser visto como una debilidad, y si la tenemos puede ser vista como una fortaleza, digamos. Solamente para hacerle el comentario, la CNA el 2018 sacó un instructivo para todas las instituciones de educación superior, todas, IPS, FT, universidades, en la cual para aquellos que quieran virtualizar programas de educación, tienen desde el 2018 hasta el 2022 para diseñar sus programas en base en lo basal, que es bajo el diseño instruccional, porque después del 2022 van a empezar a hacer las acreditaciones respecto a ese instructivo. Eso como complemento para que ustedes lo tengan ahí. Claro, pensando en el futuro. ¿Cuál es el futuro de la educación después de la... No va a ser igual, nunca más va a ser igual. Lo más probable es que tengamos un mix entre lo que estamos viendo ahora y una clase presencial. Eso es lo que va a hacer. Dígame. ¿Cuándo usted hará la retroalimentación de los talleres? El martes próximo, sin falta. Una vez que yo tenga para poder tenerlo en cuenta para el taller final que se debe enviar. Porque Gracias. la próxima clase, que es la clase 5, voy a ver algo muy breve, que son los ejes estratégicos, que es para conocimiento, y van ustedes a trabajar en la retroalimentación y empezar a trabajar en miras a su trabajo final, es decir, tomar la misión, elaborar la visión, colocar los valores aparte y empezar a ordenar su matriz FODA. Eso era Vania, ¿verdad? Así es, profesor. Muchas gracias. Así es. Ya, profesora. ¿Estamos? Sí, porque yo ahora a las 20 ¿Alguna pregunta más? Todos miran así. Pero bueno, que no se vayan, deben estar tan aburridos que yo creo que no... ¿Están con clase o no? Sí. Sí. Unos sí, otros no. Totalmente, yo tengo clase ahora a las 7. Ya, cerramos entonces, cambio fuera y cuídense harto. Que estén bien. Muy bien.